Muy buenas tardes a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a este seminario Pensiones de Alimentos y Cuidados, experiencias comparadas entre Chile y Argentina. En representación del equipo organizador, quiero agradecer su interés en participar tanto de manera presencial como virtual en este espacio de reflexión y diálogo. Saludamos de manera especial a las autoridades que hoy nos acompañan. Señoras ministras de la Corte Suprema, Gloriana Chevsich Ruiz y Andrea Muñoz Sánchez. Señor presidente del Instituto de Estudios Judiciales, magistrado Javier Mora Méndez. Autoridades y representantes de la Asociación Nacional y de la Regional Santiago de la Asociación de Magistrados y Magistradas, del directorio del Instituto de Estudios Judiciales, de magistradas chilenas y del equipo latinoamericano de Justicia y Género. Juezas, jueces, docentes universitarios y al público que nos acompaña presencial y vía streaming a través del canal de televisión del Poder Judicial. Asimismo, agradecemos al Instituto de Estudios Judiciales que a través del Fondo de Investigación Haroldo Brito Cruz ha hecho posible la realización de este seminario. Con este encuentro damos cierre al proyecto Tasación Económica del Trabajo de Cuidados en las Pensiones de Alimentos, propuesta de indicadores para su medición, adjudicado por Paz Pérez y Patricia Retamal en el año 2024. En este contexto, invitamos a entregar unas palabras de apertura al presidente del Instituto de Estudios Judiciales, magistrado Javier Mora Méndez. Bien, muy buenas tardes a todos y todas. En nombre del Instituto de Estudios Judiciales Hernán Correa de la Cerda, quiero darles la más cordial bienvenida a este seminario titulado Pensiones de Alimentos y Cuidados. Este encuentro, que refleja nuestro compromiso con la formación continua de juezas, jueces, académicos y operadores de la justicia en general, pero también con la sociedad a la que servimos. Nos convoca hoy un tema de la mayor relevancia social y jurídica, la valoración del trabajo de cuidados en los procesos de alimentos. Durante demasiado tiempo, estas tareas, realizadas mayoritariamente por mujeres, han permanecido invisibles para el desarrollo, para el derecho y para la economía, pese a ser esenciales para la vida y el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. La reciente opinión consultiva número 31 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos recuerda que el cuidado es un derecho humano autónomo, con tres dimensiones inseparables: el derecho a recibir cuidados, el derecho a brindarlos y el derecho al autocuidado. Este reconocimiento impone a los estados y en particular a los tribunales la obligación de garantizar que este derecho se mantiene en cada decisión judicial. En este contexto, el informe que hoy se presenta constituye un aporte pionero y práctico, porque propone indicadores concretos para medir y valorar económicamente el trabajo de cuidados en la fijación de pensiones alimenticias. Esta propuesta, y es lo interesante, no se limita a la reflexión académica. Ofrece herramientas aplicables en la práctica judicial que contribuyen a reducir la arbitrariedad, fortalecer la fundamentación de las resoluciones y promover la corresponsabilidad parental y la igualdad de género. La importancia de avanzar en este debate no es menor. Los juicios de alimentos son la materia más recurrente en los tribunales de familia de nuestro país. Incorporar criterios objetivos que reconozcan el valor del cuidado no solo es un mandato legal, sino también una forma de garantizar que las decisiones judiciales respondan al interés superior de niños, niñas y adolescentes, y al mismo tiempo, por cierto, corrijan desigualdades históricas. Como instituto, nos enorgullece abrir espacios como este. Esperamos en lo sucesivo reflotar el Fondo Haroldo Brito, donde convergen el derecho, la economía del cuidado y la sociología jurídica, demostrando que la labor judicial no puede desvincularse de los desafíos sociales que enfrenta nuestra comunidad. Finalmente, quiero agradecer especialmente a las expositoras por su valioso trabajo y a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta reflexión. En particular, quiero agradecer a Paz Pérez, que ha desarrollado este trabajo durante todo este año con mucha convicción, ahínco, y que nos ha motivado a todos en el Instituto de Estudios Judiciales a participar y colaborar entusiastamente con esta actividad. Quiero que este seminario,
quisiera que este seminario sea un punto de partida para seguir construyendo una justicia más consciente, más equitativa y más comprometida con la dignidad de las personas y con la protección integral de la infancia y la adolescencia. Muchas gracias. Agradecemos al señor presidente del Instituto de Estudios Judiciales sus palabras y a continuación damos inicio a esta actividad y dejaré con ustedes a quien será la moderadora esta tarde. Paz Pérez Ahumada, jueza del Tercer Juzgado de Familia de Santiago, abogada de la Universidad de Valparaíso, magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad Diego Portales y máster en Derecho y Género, Dimensiones Jurídicas y Tutela Jurisdiccional de la Universidad de Jaén. Muchas gracias. Quiero partir agradeciendo este encuentro que ha sido fruto de un esfuerzo colectivo de muchas entidades y personas. Me gustaría nombrarla a cada una de ellas. En particular quiero agradecer al Fondo de Investigación Haroldo Brito del Instituto de Estudios Judiciales que ha abierto esta posibilidad de desarrollar este trabajo que de otra manera no podríamos haber realizado, a la Asociación de Magistrados, a la Regional Santiago de la Asociación de Magistrados, a las magistradas chilenas, MACHI, a la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial, a la Secretaría Técnica de Igualdad y de Género y No Discriminación de la Corte Suprema, al mismo Poder Judicial que nos ha permitido el día de hoy abrir este, digamos, espacio de reflexión como ningún otro lugar lo ha hecho en relación a estas materias y además de forma muy coincidente con la publicación de la observación, la opinión consultiva 31 sobre los cuidados. La investigación realizada con fondos de Haroldo Brito del Instituto de Estudios Judiciales se enmarca en la modificación de la Ley 21.484, que introdujo en el artículo 6 de la Ley 14.908 una exigencia adicional para los efectos de poder fijar las pensiones de alimentos, que consiste en determinar cómo se distribuyen y tasan las labores de cuidado para la sobrevivencia del alimentario. Esta norma, si uno la ve en la discusión parlamentaria, no tiene más contenido que la enunciación de la misma, fue agregada en el último trámite legislativo y por lo tanto tiene un problema, que es la falta de contexto o antecedentes para los efectos de poder establecer cuál es su finalidad, y además replica un problema parcialmente solucionado en la ley y desarrollado en la jurisprudencia en relación a la compensación económica, que consiste en determinar cuáles son los elementos que a uno le pueden permitir fijar la compensación económica, en este caso los alimentos, de manera adecuada. De esta manera, con este seminario lo que se busca es aportar elementos de contexto de la norma. La idea es incentivar la reflexión sobre cómo la incorporación del derecho al cuidado amplía el debate más allá de los insumos materiales para la crianza, hacia el reconocimiento del trabajo de cuidado realizado mayoritariamente por mujeres. Esta reflexión ineludiblemente tiene que estar nutrida por el tema de la desigualdad de género que se produce por la ausencia de corresponsabilidad y el cuidado de hijos e hijas y su vinculación directa con el incumplimiento de las pensiones de alimento. Por esa razón hemos invitado a una importante socióloga también a poder hablar de estos temas, para poder hablar de la realidad. Finalmente, resulta especialmente útil examinar la experiencia comparada y en particular observar la evolución que ha significado este tema en Argentina a través de los indicadores de crianza. Anunciamos ahora que el Instituto de Estudios Judiciales subirá próximamente a su página web una propuesta de herramientas para la medición de tareas de cuidado elaborado en Chile, que es resultado del trabajo desarrollado en este proyecto y que en la mañana ha sido observada por nuestras invitadas internacionales para poder hacer ajustes y poder digamos, para que tenga un nivel adecuado para poder ser utilizado de buena forma. Ahora, no voy a hablar mucho más, tengo el honor de presentar a las destacadas académicas e investigadoras que se encuentran de Argentina y Chile en este panel. Nos acompaña en primer lugar doña Laura Pautasi, investigadora principal del CONICET, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, presidenta del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, ELA, directora del Grupo de Trabajo Interdisciplinario de Derechos Sociales y Políticas Públicas, especialista indiscutida a nivel latinoamericano y mundial, yo diría, en materia de derechos económicos, sociales y culturales, y además a ella le debemos la formulación teórica del derecho al cuidado hace 20 años, más que formulación, a la visibilización
del derecho al cuidado desde los distintos instrumentos internacionales que ya se encontraban vigentes. Es una prolífica autora de libros, artículos y además una reconocida conferencista latinoamericana. También se encuentra presente la profesora Martina Llopo, del Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctora en Sociología de la Universidad de Cambridge, magíster en Sociología de la Universidad de Cambridge. Sus investigaciones sobre violencia económica, además de ser muy interesantes, aportan al trabajo jurisdiccional insumos notables para tener en cuenta. Participa también de este encuentro doña Sofía Harari, abogada especialista en Derecho de Familia, socia fundadora del equipo latinoamericano de Justicia y Género, ELA, vicedirectora del Instituto de Derecho de Familia del Colegio de Abogados de San Isidro y miembro de la Asociación de Juristas de Familia de la República Argentina. Coautora de un interesante libro, Todo lo que necesitas saber sobre el divorcio, guía para casarse bien y separarse mejor. Agustina Correa es una destacada abogada especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, integrante del área jurídica del equipo latinoamericano de Justicia y Género, y una muy destacada, además colaboradora en todas estas materias que nos ha tenido también bastante conectadas durante este año, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a escuchar a doña Laura Pautasi, quien nos hablará sobre el derecho humano al cuidado, conceptualización y alcance. Posteriormente, a Martina Llopo, que va a presentar su análisis sobre experiencias de incumplimiento en el pago de las pensiones de alimento en Chile. Finalmente, a Sofía Harari y Agustina Correa, quienes van a exponer sobre los índices de crianza y obligación alimentaria, incumplimiento de pago de cuotas alimentarias, una forma invisibilizada de violencia económica de género en la Argentina. Bienvenida, Laura. Muchísimas gracias. 15 minutos o 20. Perfecto. Vamos a ir Vos controlando. me dices. Sí. Muchísimas. ¿Tengo para pasar? Sí, no sé. No, esto sí, pero para pasar ahora. Ah, sí. Bueno, reitero muy buenas tardes. La verdad, una enorme alegría poder estar aquí, encontrarme con destacadas y queridas colegas y agradecer muchísimo en nombre del equipo latinoamericano de Justicia y Género, particularmente a la doctora Paz Pérez y a Patricia Retamal, porque juntas empezamos hace más de un año una colaboración que nos trajo hasta acá de la posibilidad de no solamente cruzar la cordillera con experiencias comparadas, que nos hace un aprendizaje colectivo muy importante, sino también la posibilidad de pensar este segundo paso que estamos dando luego de la opinión consultiva 31 de la Corte Interamericana, donde yo me voy a referir. Y agradecer especialmente al Instituto de Estudios Judiciales, en representación de su vicepresidente y de esta posibilidad de poder estar discutiendo con ustedes este tema. Parte de mi presentación se va a concentrar primero en qué es cuidados, porque estamos dando por supuestos que todos sabemos de qué hablamos con cuidados, es una necesidad que nos atraviesa, pero no necesariamente su traducción, tanto sociológica, como vamos a tener aquí, pero también normativa, es tan clara. Y luego me voy a concentrar en la opinión consultiva 31, pero también los sistemas de medición de cumplimiento de derechos hoy vigentes a nivel de la región, que son el desafío para incorporar, en línea con el proyecto que acaba de anunciar y la publicación pronta de una herramienta que acaba de anunciar la doctora Pérez, y que nos van a servir también para avanzar ya no solamente en la exigibilidad del derecho al cuidado, sino también en la verificación de su cumplimiento. Y allí primero, cuando sabemos qué hablamos, cuando hablamos de cuidados, es muy importante porque la primera definición de cuidados ya sabemos que es una necesidad, como bien se dijo aquí, ineludible. No podemos sobrevivir con especie cuando nacemos como especie si no se nos cuida, pero también al final de la vida son ineludibles los cuidados, pero a lo largo de toda nuestra vida. Sin embargo, esta necesidad no es una necesidad valorativa, no es solamente una construcción de una herramienta de amor o de transmitir ciertos vínculos o subjetividades, sino que el gran aporte de la Academia Feminista fue identificarlo como trabajo. Es un trabajo que el orden de género determinó si es un trabajo remunerado o no remunerado. Lo que mayor peso tiene históricamente es el trabajo no remunerado que se hace al interior de los hogares, que la estructura patriarcal asignó a las mujeres. Ese trabajo que se hace al interior de los hogares, que está invisibilizado como trabajo, pero además también en su aporte que tiene en la sociedad.
Entonces, el primer punto importante en este aporte que se hace desde la academia es precisamente identificarlo y sacarlo del ámbito de las relaciones familiares interpersonales, llevarlo al ámbito público. Una vez en el ámbito público, las definiciones, y aquí quiero hacer un gran reconocimiento a la Academia Latinoamericana, particularmente la Academia Feminista, porque pudimos establecer una construcción conceptual teórica a lo largo de los países que es realmente un aporte muy importante en la construcción de este campo. En esa línea se identifican dos tipos de cuidados, el cuidado directo y el cuidado indirecto. Esto respecto a la herramienta que luego nos compartirá Paz tiene un impacto clarísimo, porque el cuidado directo es el que básicamente se ha concentrado siempre en la mirada del derecho, que es las interrelaciones directas, la subjetividad entre quien cuida y quien recibe esos cuidados, pero poco se repara en el cuidado indirecto, que son las gestiones, las precondiciones sobre las cuales se desarrolla ese cuidado, y que ahí involucra múltiples esferas, particularmente la esfera privada de la resolución en los hogares, pero también la esfera pública. Y allí en ese aporte interdisciplinario vino un tercer momento de construcción, que fue el aporte de la economía feminista. Repensar las relaciones entre oferta y demanda, y allí donde centralmente se analiza y se visibiliza cómo el cuidado, además de ser un trabajo, genera valor económico. Esa economía no monetaria que se da en los hogares, que fue muy visible durante la pandemia, hoy hablamos mucho de la idea de la pandemia, permite y aporta directamente a la construcción del Producto Interno Bruto de los países. Contar con ese dato, las mujeres en Chile aportan un 22% de ese producto, fue un elemento central para visibilizar ese valor de aporte económico y con esto traducirlo en la agenda pública. Y en esa dirección llegamos a la construcción del derecho al cuidado, que luego me voy a detener, pero junto con la definición de que el cuidado es un derecho humano y que es un derecho humano que implica obligaciones centrales, particularmente para los estados, se empiezan a desarrollar dos propuestas que también marcan una diferencia a nivel mundial, porque la región de América Latina empezó a desarrollar los sistemas nacionales de cuidados desde la experiencia pionera de Uruguay. Hoy Chile, ojalá pronto tengamos la buena noticia de la aprobación del Sistema Nacional de Cuidados a nivel legislativo, pero también el consenso regional en distintos ámbitos, que luego me voy a detener, que es uno de ellos, la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, un órgano subsidiario de Naciones Unidas que nuclea a los gobiernos, a sociedad civil y a los organismos especializados de Naciones Unidas, va proponiendo una agenda sobre la sociedad de los cuidados, que eso implica poner al cuidado en el centro de la vida, porque lo que van a garantizar es la sostenibilidad de la vida. Y hasta aquí la carga valorativa, pero ¿qué pasa normativamente? ¿O cómo esto se ha discutido normativamente? Gran parte de ustedes seguramente corresponden al fuero civil o del derecho de familias, y ahí siempre los cuidados estuvieron normativizados, desde los primeros códigos civiles de finales del siglo XIX, donde la autonomía de la mujer era una autonomía relativa. Esto también se reproduce a inicios del siglo XX y recién a finales del siglo XX se va corrigiendo este sesgo de la autonomía relativa de las mujeres, donde las mujeres tenían que pedir autorización a su progenitor o a su cónyuge, entre otras situaciones, para un trabajo asalariado remunerado. Pero esas regulaciones, que ustedes dirán, no, ¿cómo? Nunca vi nada que dijera parecido al cuidado dentro de las regulaciones. Todas las relaciones paterno-filiales, pero también respecto de progenitores a sus ascendientes, refieren a cuidados, refieren a obligaciones de manutención, obligaciones de alimentación, y esas regulaciones estuvieron presentes otra vez con estos sesgos de género, porque la responsabilidad primigenia se asoció a las mujeres. Esto corresponde a ese orden de género histórico donde los cuidados estuvieron asignados centralmente en las mujeres. El otro ámbito de regulación fue el derecho laboral y de la seguridad social. Allí es donde tenemos más prestaciones concretas de cuidados, sacando las relaciones intrafamiliares y lo que vamos a discutir mucho que tiene que ver con las pensiones alimenticias. Pero en el campo del derecho laboral, la regulación respecto a las obligaciones partía de un presupuesto de que había que garantizar ciertas situaciones vinculadas a esa reproducción de la fuerza de trabajo que se garantiza en los cuidados a partir de tres mecanismos o de tres situaciones que se contemplaban. Tiempo para cuidar, que son los regímenes de licencias,
básicamente la licencia por maternidad como la más extendida y muy reducida la licencia por paternidad. Las normas generales, creo que la de Chile son 3 a 5 días y luego se han ido extendiendo en el tiempo, pero todavía son muy limitadas respecto a lo que implica esa construcción de los varones con el vínculo de la paternidad. Luego, las regulaciones vinculadas a la infraestructura de cuidado, la obligatoriedad de empleadores de proveer y muy vinculada a niños y adolescentes, que esa es una de las esferas que demandan prestaciones de cuidados, pero no es la única. También personas mayores, personas con discapacidad y las personas adultas toda la vida también requerimos cuidados. Y el otro ámbito son las transferencias a partir de esquemas de dineros. Estos fueron los dos esquemas históricos centralmente donde se regulaban prestaciones vinculadas al cuidado o regulaciones normativas en torno de obligaciones. Sin embargo, a principio y en esta agenda del siglo XXI necesitamos ampliar para todas aquellas personas que quedaban por fuera de una relación asalariada formal, por lo tanto no tenían ni dispositivos para cuidar reflejados en tiempo, ni asignaciones, ni infraestructura, porque los estados se habían cejado también a ciertas provisión de infraestructura. Y tampoco que estuviese vinculado a un estado de necesidad o a una condición filial, paterno-filial o materno-filial. Y entonces allí aplicamos una metodología que es la metodología del enfoque de derechos humanos, que nos permite una conexión de sentido entre los pactos y tratados internacionales, el corpus de derechos humanos y las respuestas públicas de los estados. Y allí, aplicando esta metodología, identificamos que el cuidado está reconocido en todos los instrumentos internacionales desde su inicio. Otra vez, parecido que en los códigos civiles y de familias no dice cuidados inicialmente, pero están todas las obligaciones reconocidas y estas obligaciones vinculadas al cuidado nos permitió ir construyendo el consenso político que en el marco de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe se incorporó en la agenda pública de la región. A tal punto se incorporó en la agenda pública de la región y los países van avanzando con respuestas, no nos da el tiempo para hablar de los sistemas de cuidados, pero el ejemplo pionero de Uruguay empieza en el año 2010 a generar políticas públicas distributivas respecto a los cuidados, que en el año 2023, enero del 2023, el por entonces Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la República Argentina, cerrado por la actual presidencia Milei, presenta una solicitud de opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde le expresa en un documento, en una solicitud muy amplia, que la Corte se expida si el cuidado es un derecho humano reconocido en función del artículo 26 de la Convención Americana, pero además también le solicita el principio, la vinculación con el principio de igualdad y no discriminación respecto a la interdependencia con otros derechos y el vínculo del cuidado con la vida. La Corte convoca el proceso y, como dijimos, el 7 de agosto del año 2025, la Corte notifica la opinión consultiva número 31, donde, por aplicación del principio pro persona, la Corte establece por unanimidad, los 7 integrantes de la Corte Interamericana, que el cuidado es un derecho humano autónomo contemplado en la Convención Americana y no solamente lo sitúa respecto al artículo 26, sino que amplía el marco interpretativo de la misma manera que la Declaración Universal de Derechos del Hombre, la Carta de la OEA y los demás instrumentos del sistema interamericano, entre ellos el Protocolo de San Salvador y los demás instrumentos de Naciones Unidas. Eso ha generado un cambio de paradigma muy importante porque la Corte reconoce el cuidado como un derecho humano de cada persona. Ya no es un derecho, y muy lejos está de pensarse como un derecho exclusivo para quienes cuidan o dejan de cuidar, sino que amplía y también reconoce el derecho al autocuidado situado entre quienes prestan y reciben cuidados. Pero lo importante de este reconocimiento por parte de la Corte Interamericana, reitero, por unanimidad, es que precisamente amplía hacia la universalidad, a situar en un nuevo paradigma efectivamente los cuidados. Estos cuidados que son tan difíciles de comprender, porque como son una necesidad transversal, todos y todas las practicamos todo el tiempo, es muy difícil de determinar dónde están las responsabilidades a quien avanza. Y allí la Corte Interamericana establece las 3 dimensiones, como aquí se dijo, del derecho al cuidado. El derecho a cuidar, y sobre eso desarrolla e invito a la lectura
y particularmente a la defensa y aplicación de la opinión consultiva número 31, donde amplía esta definición respecto al derecho a cuidar, no me da el tiempo de detenerme, el derecho a ser cuidado que tienen las personas. Y esto es muy importante, por ejemplo, para las demandas, porque recoge las demandas de los colectivos, por ejemplo, de personas con discapacidad, que son precisamente personas a las cuales se les ha negado y no se les han establecido las condiciones de cómo deben ser cuidados, tanto para cuidar como para ser cuidados, cuál es la autonomía que pueden tener. Que esto fue muy importante también en el año 2015, cuando esta región sancionó la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, donde ya reconoce explícitamente el derecho al cuidado, pero con autonomía y con perspectiva de género para las personas mayores. Y la tercera dimensión que la Corte, a las elaboraciones conceptuales, la Corte recoge para las personas que cuidan y que reciben cuidados este concepto de autocuidado, que es un concepto que claramente establece también una mirada respecto a esa carga desproporcional de cuidados que tuvieron las mujeres a lo largo de la historia. Y entonces requerimos también condiciones materiales para autocuidarnos. Son las condiciones materiales que siempre son más difíciles para las mujeres de llevar, entre otras razones, porque el tiempo dedicado a los cuidados no se distribuye equitativamente entre los integrantes de los hogares. Las encuestas de Chile, la encuesta nacional de uso del tiempo de Chile, muestra con claridad que las mujeres dedican el doble de tiempo a las tareas de cuidado en relación a los varones. Y entonces el autocuidado respecto a esta mayor dedicación va a sufrir centralmente. Y entonces ahí llevamos al otro interés que tenemos en esta tarde para discutir con ustedes, que tiene que ver cómo generamos procesos tanto de rendición de cuentas, pero también de monitoreo respecto al cumplimiento de estas obligaciones. El gran valor de reconocer al cuidado como un derecho humano autónomo es precisamente que establecen estas obligaciones. Y en general, las formas de medición de derechos humanos que se han desarrollado y que han tenido un fuerte impacto a nivel internacional del sistema de Naciones Unidas, pero también el sistema interamericano, es en primer lugar a partir de la definición de un derecho. En este caso tenemos la definición de la opinión consultiva. Si fuese la Convención de Derechos del Niño, también tenemos artículos donde la Convención de Derechos del Niño reconoce claramente las obligaciones de cuidado. Entonces allí tenemos la definición contemplada en la norma. Luego están los estándares, que esto ha sido muy importante en toda la elaboración del corpus iuris de derechos humanos. ¿Cómo interpretamos un derecho tan amplio como el derecho a la salud, que es el completo estado de bienestar físico, psíquico y social? Bueno, eso se ha interpretado de acuerdo a los estándares, donde han ido fijando las pautas vinculadas a calidad, adaptabilidad, adecuabilidad, universalidad, progresividad y no regresividad. Y luego, para medir efectivamente el alcance del cumplimiento, requerimos el instrumento de indicadores. Ninguna de estas tres esferas son independientes, van a trabajar para los procesos de medición de forma interdependiente. Y allí lo que se ha definido por consenso y que son lo que se aplican en los mecanismos de monitoreo internacional son tres tipos de indicadores de progreso. Los indicadores vinculados al estructurales, indicadores de procesos e indicadores de resultados. ¿Qué significan? Van a tomar los tres momentos de cumplimiento que tienen que ver con los deberes de reconocimiento y respeto de los derechos y los deberes vinculados a la garantía y cumplimiento de derechos. Y también se han desarrollado indicadores cualitativos. Es muy importante para los mecanismos de medición avanzar en cuál es la experiencia de la persona titular de derechos. Si lo llevamos al caso del derecho al cuidado, es una pregunta muy importante saber cuál es la experiencia en el cumplimiento de las obligaciones del Estado respecto al derecho al cuidado. Y luego esto se va a trabajar con perspectivas transversales. ¿Qué es lo que se ha definido en estos tres tipos? Y acá voy a tomar el ejemplo de un mecanismo poco conocido también y que es muy importante que ustedes, como muchos de ustedes responsables y operadores del derecho, verifiquen, consulten, que es el mecanismo de cumplimiento de las obligaciones en el marco del Protocolo de San Salvador, que es el protocolo adicional a la Convención Americana en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Chile lo ratifica tardíamente, pero lo ha ratificado Chile, por lo tanto, tiene que enviar Chile, cumplir con sus obligaciones de envío de los informes nacionales previstos en el Protocolo de San Salvador. Este protocolo establece las obligaciones y ha definido
anteriormente a la opinión consultiva, pero ya lo había incorporado respecto al derecho al trabajo remunerado, indicadores respecto al cuidado. Es decir, ya tenemos un mecanismo de medición que se aplica a los países y donde tenemos estas tres categorías de indicadores. Y además están cruzadas por categorías transversales, donde son puntos centrales en el cumplimiento de derecho. Primero, la recepción del derecho. ¿Cuál es el alcance de la normativa interna de los estados para reflejar el cumplimiento de un derecho? El segundo, el compromiso financiero y presupuestal. Todos y todas sabemos que sin presupuestos, sin recursos, es muy difícil efectivizar el cumplimiento de derechos. Y entonces allí también hay una diferenciación de acuerdo a estas categorías. Y finalmente las capacidades estatales. Ese es un indicador central respecto como categoría a las formas de distribución del poder al interior del Estado. En un país como Chile, cuáles son las capacidades establecidas en las regiones, cómo tiene el poder central, cómo esto se va distribuyendo respecto al cumplimiento. Y luego 3 principios transversales: igualdad y no discriminación, acceso a la justicia en sentido amplio. Y allí por eso les invito que hay importantísimos indicadores que pueden ser utilizados en un proceso que está haciendo Chile respecto también a incorporar indicadores de medición del cumplimiento de la labor judicial, cómo esto opera respecto a derechos económicos, sociales y culturales. Y el último tiene que ver con producción y acceso a la información. Ese es un elemento central que requerimos que los estados sigan invirtiendo, y en este caso el Poder Judicial, que produzca información. Por eso lo que vamos a discutir respecto a herramientas vinculadas a las formas que se aplican, los índices vinculados a obligaciones alimentarias son sumamente importantes. Este mecanismo del Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador también tiene estos manuales o esta provisión de asistencia técnica que ha hecho a los estados para poder trabajar con indicadores. Es decir, ya tenemos no solamente un sistema de monitoreo internacional que está aplicando sobre los estados, sino también construcción de indicadores propios que nos pueden ser muy útiles para las tareas que estamos emprendiendo respecto a la medición en los países. Y de la misma manera, el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará, la Convención Interamericana de protección, de erradicación, de prevención, sanción y erradicación, de la violencia contra las mujeres, también ha desarrollado el mismo sistema de indicadores adaptado, por supuesto, a la definición de violencias y de múltiples violencias que da la Convención de Belén do Pará. Y también Chile, ahí sí ya Chile ha ratificado mucho tiempo antes Belén do Pará y ya tiene una continuidad en lo que son los informes de cumplimiento, que a partir del año 2013 es a partir de indicadores, y esto también es un aporte importante porque en el mecanismo de Belén do Pará también está la posibilidad de consultar los informes sombra o los informes que aporta la sociedad civil, y con esto trabajar sobre estas líneas de indicadores. Con esto que quiero apuntar, y me queda muy poco tiempo, que existe la posibilidad y que ya venimos desarrollando desde hace muchos años, la posibilidad de definir indicadores de cumplimientos de derecho al cuidado. Hoy ya tenemos la opinión consultiva 31, que da ese marco interpretativo convencional. El corpus iuris de la región se ha fortalecido, y esta es una tarea. Aquí son algunos de los ejemplos que empezamos a definir, que sin duda esta también es una invitación para empezar a construir esos indicadores que van a servir. Aquí están definidos pensando en un monitoreo internacional, pero claramente una adaptación que puede tener el Poder Judicial o el Poder Legislativo o el Poder Legislativo. Y por último, hay una agenda en curso en el sistema interamericano sumamente importante y que celebramos en estos 2 días tan ricos que estamos aquí de cooperación, de que sea también agendas que se van incorporando en los países. Eso fue central en la construcción de este reconocimiento del cuidado como derecho humano. No hablamos de un nuevo derecho, es un derecho que estuvo invisibilizado y que precisamente este proceso permitió que saliese a la luz y que tuviese este reconocimiento. Entonces estamos situando sobre patrones de universalidad, patrones además vinculados a la interseccionalidad. La opinión consultiva es muy rica. La Corte trabaja y fundamenta el derecho al cuidado en la corresponsabilidad social, pero también en el principio de solidaridad. Trabaja respecto a eliminar los estereotipos, hace advertencias concretas de no rematernalizar el cuidado a partir del reconocimiento como derecho, sino por el contrario, fija obligaciones de ambos progenitores, pero además también
La Corte se pronuncia sobre la necesidad de avanzar sobre indicadores, tanto vinculados al protocolo de San Salvador como otros indicadores necesarios para la medición del cumplimiento, la construcción de fuentes de información. Y ahí necesitamos un proceso que fue el proceso parte en el cual desarrollamos para llegar a esta opinión consultiva, que fue una interacción entre academia, movimientos. El movimiento feminista jugó un papel muy importante en esta línea, pero además también la construcción a nivel de los países. El diálogo que tuvieron la academia con decisores públicos, por ejemplo, en muchos de los países, en Chile también fue un proceso parecido para tener encuestas de uso del tiempo. De la misma manera es una invitación para que en el Poder Judicial también estas agendas de cooperación, agendas de vinculación nos fortalecen, pero que sean también, yo hablaba, crucemos la cordillera muy seguido, pero también tengamos una red de cooperación, porque ganamos todos y todas. Y en eso es una agenda también importante que ha sido refrendada una semana después de la notificación por parte de la Corte, la opinión consultiva 31, o integra también lo que fue el compromiso de Tlatelolco, que es el compromiso de la 16ª Conferencia Regional sobre las Mujeres, ya no es más de la mujer, sino de las mujeres, que se celebró en la Ciudad de México, donde la agenda de los gobiernos de la región, también con un pleno acuerdo, es una agenda de reconocimiento del derecho al cuidado. Entonces, no tenemos retos, tenemos obligaciones que cumplir, y este es un cambio de agenda importante. Obligaciones que se deben cumplir al interior de las familias, y entonces ahí hay que avanzar en terminar con la moratoria social histórica que han tenido los varones respecto al cuidado. Los varones tienen que cuidar activamente, no ser cuidados como siempre han sido, sino que empezar a cuidar activamente en igualdad de responsabilidades y de obligaciones. De la misma manera, las organizaciones sociales y comunitarias, el sector empresario, se requiere que el Estado regule, y probablemente la función judicial a futuro también va a tener muchos casos, porque el mercado de los cuidados es un mercado en expansión, y esto requiere que la opinión consultiva tenga una fuerza vinculante central allí para establecer precisamente lo que busca, que es el principio de universalidad. Y por supuesto, distribuir el tiempo, todavía no podemos hablar de redistribuir, sacarle la carga de cuidados a las mujeres, y particularmente lo que más nos interesa a nosotras como integrantes del equipo latinoamericano de justicia y género es iniciar estos diálogos, poder cooperar y lograr efectivamente, hablamos de una segunda temporada que va a ser la temporada de efectividad del derecho al cuidado. Y me quedo por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Bien, vamos ahora con Martina. 15 minutos, por favor. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos. Estoy muy contenta de estar acá. Agradecer especialmente a Paz y a Patricia por esta iniciativa muy interesante y necesaria que han llevado adelante. Me da mucho gusto tener la posibilidad también de este diálogo interdisciplinario, ¿no? Como ustedes saben, yo soy socióloga, vengo de la sociología, pero creo que el diálogo interdisciplinario entre la sociología, el derecho y otras disciplinas es muy clave para dar cuenta de hoy importantes desafíos que enfrentamos como país en torno a las desigualdades de género y en especial a los temas de cuidado y pensiones de alimentos. No está de más decir también que me alegra mucho encontrarme con colegas con quienes nos hemos encontrado en otras instancias para trabajar sobre estos temas de género, reproducción y cuidados. En esta presentación que he titulado Violencia económica, incumplimiento de pago de pensiones de alimentos en Chile, les voy a estar comentando parte de los hallazgos de una investigación que desarrollamos junto con un equipo hace unos 3 años sobre procesos de autonomía económica en Chile, cambios en torno a las estructuras de género, familia y de alguna manera cómo eso se traduce en ciertas tensiones al momento de no solamente cumplir, sino también solicitar pago de pensiones de alimentos. Este es un tema que me parece absolutamente clave porque veo en el cumplimiento de pago de pensiones un dispositivo específico que habla de problemas estructurales más amplios en la sociedad chilena en torno a la corresponsabilidad, a los cuidados, a la reproducción y también que conecta con otro de los grandes desafíos demográficos que estamos enfrentando hoy día como país, como por ejemplo la baja natalidad. O sea, cuando nosotros nos preguntamos por qué hoy están naciendo tan pocos niños en Chile, tenemos que hacernos la pregunta por, bueno, qué condiciones están ofreciendo nuestras sociedades para que nazcan esos niños. Yo creo que las desigualdades de género que se expresan
en, por ejemplo, incumplimiento de pago de pensiones es un tema muy clave, muy interesante de reflexionar. Les doy algunos antecedentes que probablemente ustedes conocen mejores que yo, pero creo que es importante también hacer un poco de historia y ver cómo se ha ido no solamente transformando, pero también tensionando el tema del pago de pensiones en la sociedad chilena, ¿no? Como muestra el trabajo de Paz, hace no pocos años en Chile teníamos un 84% de endeudamiento en pago de pensiones. Eso, que quizás para nosotros era algo que estaba muy naturalizado, genera mucho ruido también cuando uno lo discute fuera de Chile, y quizás es una manifestación muy clara de algo que Katia Araujo, ¿no?, una destacada socióloga, ha nombrado como esta idea de que las normas en Chile y en América Latina se acatan pero no se cumplen. No existe de alguna manera una cierta legislación, una normativa que se conoce, se acepta, pero que no logra establecer o ejecutarse de manera efectiva para hacer diferencias en la implementación de sus sentencias en la vida cotidiana, ¿no? Entonces vivíamos en un escenario donde se demandaba aproximadamente a 25.000 padres por el pago o no pago de pensiones de alimentos todos los años. Entonces efectivamente vivíamos un problema bastante endémico, bastante estructural, donde no había un ejercicio efectivo en el pago de pensiones de alimentos. Eso, como ustedes saben, ha empezado a cambiar de manera no necesariamente lineal, pero bastante vertiginosa y acelerada desde 2002, cuando entró en vigencia el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, ¿no? A mí me ha tocado ver, en otras investigaciones que estoy desarrollando sobre temas de género, reproducción, familia, cómo la implementación de esta ley no solamente ha generado un cambio efectivo en el adeudamiento de pensiones, pero también ha pensado a transformar y empujar cambios culturales en torno a la reproducción y la corresponsabilidad. Y como hoy esto también está produciendo cambios importantes en los hombres, por ejemplo, y sus ideas de la responsabilidad en torno al cuidado y la crianza de sus hijos, ¿no? Este ha sido un registro y sus efectos han sido bastante innovadores para el caso chileno, como ustedes muy bien saben, donde no solamente se exige el pago de la pensión de alimentos, sino que hay un conjunto de medidas adicionales que han servido también como un factor que permite, de alguna manera, ser más propicio que se cumpla el pago de pensiones de alimentos. ¿Cómo se ha estudiado este tema en América Latina? Porque efectivamente uno de los temas que es muy de interés para quienes hemos trabajado estos temas desde la investigación es que si bien la violencia económica es una de las violencias de género más comunes, es una de las menos estudiadas, de las más invisibilizadas y de las más naturalizadas. Entonces, efectivamente lo que nosotros vemos en América Latina es que en las últimas décadas y en especial los últimos años, la violencia económica y su relación con el no pago de pensiones de alimentos se ha vuelto un objeto de investigación relevante e interesante, pero ahí se ha abordado principalmente desde el derecho. Y ahí ha habido investigaciones muy interesantes, por ejemplo, que se han focalizado en las tipificaciones de la violencia económica o también en los vacíos normativos en la legislación. Desde las ciencias sociales, aparte del derecho, también destacan trabajos recientes que se han empezado a desarrollar en países como Brasil, Ecuador, Colombia, Chile y Argentina, donde de alguna manera se está empezando a configurar o a perfilar un marco que nos permite entender el no pago de pensión de alimentos como una forma de violencia económica que vulnera no solamente la autonomía económica de las mujeres, sino que también su bienestar social y subjetivo, y que de alguna manera perpetúa las importantes brechas y desigualdades de género que existen en nuestras sociedades. En Chile las investigaciones que se han desarrollado sobre este tema son muy pocas y muy recientes, y plantean que de alguna medida, y ese es un poco el trabajo que ha llevado adelante Paz los últimos años, muestran que las medidas sancionatorias no han sido efectivas y que los procedimientos en el sistema judicial siguen presentando importantes limitaciones. Y eso es algo que también voy a rescatar al final de mi presentación a partir de las propias experiencias de mujeres que pude ver en el marco de mi investigación. Les cuento un poco del estudio, entonces, del cual provienen los datos y los testimonios que voy a estar compartiendo con ustedes en los próximos minutos. En este contexto, nosotros tuvimos el objetivo de explorar las experiencias situadas de pagos de pensiones de alimentos desde una perspectiva de género, buscando aportar al debate académico, pero también público, sobre las dimensiones culturales, sociales, institucionales, relacionales y subjetivas también, que subyacen a las tensiones que existen en torno a la corresponsabilidad en el ámbito de la reproducción. Para eso utilizamos un diseño cualitativo basado en entrevistas semiestructuradas presenciales
Y si bien este fue un estudio mucho más amplio, de alguna manera donde entrevistamos a mujeres en Santiago, Temuco y Antofagasta para conocer cuáles eran los significados y prácticas que ellas desarrollaban en torno a la autonomía económica, de manera incipiente y emergente en ese estudio emergió con mucha fuerza la idea del no pago de pensiones como una forma de violencia económica. Entonces, lo que les voy a estar presentando en los próximos minutos es parte de esos hallazgos que de alguna manera es una parte de ese estudio más general que desarrollamos. Los testimonios que les voy a estar mostrando son de 18 mujeres específicamente, entre 30 y 60 años, que vivían, como les contaba, en las ciudades de Antofagasta, Santiago y Temuco, todas de las cuales estaban separadas, tenían hijos y habían vivido o estaban viviendo experiencias significativas y problemáticas en torno al pago de pensiones. En este estudio, entonces, emergieron 4 dimensiones que a mí me parece clave comentar para entender el no pago de pensiones de alimentos como una forma de violencia económica. Y creo que aquí un énfasis que es importante, quizás era algo que no era tan visible o tan claro para mí al conversar o al comenzar esta investigación, es que por supuesto que una parte importante de los problemas de no pago de pensiones de alimentos en la sociedad chilena tiene que ver con el endeudamiento de los progenitores, ¿no? El hecho de que, para decirlo coloquialmente, los hombres no pagan las pensiones. Sin embargo, esa justificación es importante, pero no es suficiente para dar cuenta de las distintas trabas y tensiones que hay para hacer efectivo el pago de pensiones de alimentos en la sociedad chilena. Lo que yo les voy a presentar ahora aporta algunas luces para dar cuenta de esas otras dimensiones que son relevantes para ilustrar este problema que hoy seguimos enfrentando como sociedad. Una de estas primeras dimensiones, y creo que es algo que Laura logró delinear de manera muy clara en su presentación, tiene que ver con la feminización de la reproducción. Este hecho de que todavía nosotros en Chile culturalmente seguimos pensando de que existen asimetrías de género y responsabilidades diferenciadas en torno a hombres y mujeres cuando se trata del cuidado y la crianza de los hijos, ¿no? Una de las citas que les pongo ahí ilustra de alguna manera no solamente cómo todo este trabajo reproductivo está no solamente invisibilizado, sino muchas veces desvalorado, sino que también, y eso habla de manera particular de las transformaciones de género en la sociedad chilena, como hoy para muchas mujeres cuidar de sus hijos significa no solamente dar cuenta de la satisfacción de necesidades básicas, alimentación, cuidado, vestimenta, etcétera, sino también en un contexto de fuerte ausencia de corresponsabilidad económica, significa también tener que salir al mercado del trabajo para generar ingresos propios para poder sostener sus hogares y a su familia, ¿no? Entonces ahí vemos de alguna manera que esta fuerte feminización de la reproducción es una de las principales trabas que también incide de manera importante en el no pago de pensiones de alimentos. Una segunda dimensión, y esto creo que es muy relevante, tiene que ver con el miedo a la dependencia. Varias de las participantes con las que me tocó conversar en el marco de esta investigación no solicitaron pago de pensiones de alimentos o no persistieron en los procesos judiciales de solicitud de pensiones de alimentos precisamente porque consideraban desde sus percepciones y experiencias que de alguna manera el pago de pensiones de alimentos restablecía o reproducía un vínculo con el progenitor de sus hijos que de alguna manera las volvía a experiencias de dependencia. Entonces, muchas mujeres decidían, en contextos estructurales adversos, no recibir pensiones de alimentos como una forma de alguna manera de emanciparse de esos vínculos de dependencia anteriores que muchas veces estaban marcados también por relaciones y experiencias de violencia y de alguna manera afirmar su propia autonomía, algo que puede parecer muy contraintuitivo, ¿no? Porque nosotros siempre pensamos de que efectivamente el pago de pensiones de alimentos son una forma de autonomía económica y es una de las definiciones importantes. Sin embargo, es importante entender las experiencias y significados situados y como para muchas mujeres solicitar pensiones de alimentos significa perpetuar relaciones de dependencia económica, ¿no? Entonces ahí de alguna manera les pongo una cita que ilustra muy bien esto, ¿no? O sea, si yo pido ayuda, si yo pido plata, tengo que estar aguantando que me pregunten para dónde vas y con quién vas a salir y qué vas a hacer con esa plata. Y ese tipo de dependencias son hoy las que de alguna manera se tiene mucho mayor rechazo y de alguna manera que se busca subvertir no solicitando pago de pensiones de alimentos. Otra de las dimensiones que también es bastante clave y que nuevamente puede parecer contraintuitiva es cómo muchas veces solicitar el pago de pensiones de alimentos es vivido por las mujeres como una forma de violencia, porque efectivamente muchas veces las reacciones de los progenitores tienen que ver con una amenaza de quitar la custodia de los hijos, pero muchas veces también las vuelve vulnerables a otro tipo de violencia
física, psicológica y formas de violencia que son muy explícitas. Entonces, nuevamente es muy importante, yo creo que quizás este es mi aporte a este debate desde la sociología, pensar nuevamente en cómo el cumplimiento de pago de pensiones de alimentos tensiona un conjunto de factores estructurales, por ejemplo, que frente a una demanda que por supuesto es válida, no solamente desde la perspectiva del derecho, sino también de la justicia social y de género, puede gatillar otros procesos de violencia. Y estas son muchas veces las experiencias situadas de muchas de las mujeres con las que me tocó conversar a mí. Ahí ustedes verán, no voy a leer la cita directamente, pero es una cita donde efectivamente una mujer hizo una solicitud de pensiones de alimento y el progenitor de sus hijos la amenazó de muerte. Y esto, si bien es un caso bastante extremo, me parece que lamentablemente no es una excepción. Entonces, como muchas veces también esta solicitud gatilla también aumento y exposición a otros tipos de violencia de género. Como última dimensión, y quizás esto puede ser más relevante para quienes trabajan en el Poder Judicial, es cómo para muchas mujeres el solicitar institucionalmente el pago de pensiones se vive muchas veces como una revictimización, ¿ya? Porque efectivamente ellas no encuentran en el sistema o en la institución la protección o la reivindicación de sus derechos que esperan. Entonces, efectivamente ahí se identifican distintos obstáculos institucionales para demandar pensiones de alimentos, que van, por ejemplo, desde los largos plazos de los juicios, la espera que hay que recibir para recibir el pago de la pensión, los bajos montos de las pensiones, la insuficiencia de esos montos para efectivamente cubrir las necesidades reales de cuidado de sus hijos y la eficiencia de las medidas concretadas. Esto no solamente hace que las mujeres se frustren con el proceso de solicitar pensiones de alimento a través del sistema institucional, del sistema judicial, pero muchas veces también disuade a otras mujeres de solicitar pago de pensiones de alimento, ¿no? Entonces, creo que también es muy importante visibilizar esa experiencia, y es un poco lo que refleja la cita que les pongo ahí, ¿no? Donde una mujer hizo una demanda, incluso una orden de arresto, pero al final quedó ahí y no pasó nada. Yo creo que efectivamente esa es una experiencia compartida de muchas mujeres que han vivido procesos de no pago de pensiones de alimentos, y es que efectivamente, a pesar de hacer demandas y recurrir a los canales institucionales, muchas veces no pasa nada. Para no extenderme demasiado, quizás compartir con ustedes algunas reflexiones finales. La primera, yo creo que esto quizás puede ser bastante evidente, pero no por eso es menos categórico o relevante. Todas las participantes describen su experiencia en torno al pago de pensiones de alimento como una experiencia profundamente compleja, desgastante, tensionante y llena de conflictos. Aquí es importante reconocer, como he discutido en esta presentación, que hay importantes trabas sociales, culturales, institucionales y relacionales que limitan el ejercicio de la corresponsabilidad económica en la reproducción. Aquí, por supuesto, la ley, el marco institucional y la legislación tienen un rol muy importante, pero no es suficiente. Tenemos que pensar en aquellos contextos culturales, sociales y relacionales que hacen posible el ejercicio efectivo de esa legislación. Creo que otro de los aspectos claves que mostraron estos datos y que nosotros dimos cuenta en esta investigación es que el incumplimiento en el pago de pensiones de alimentos constituye una expresión muy clara de violencia económica, por dos razones principales. Primero, porque efectivamente lesiona directamente la autonomía económica de las mujeres al privarlas de ingresos que son claves para poder sostener la vida de sus familias, ¿no? Yo creo que ese es un aspecto que es bastante claro. Pero lo segundo es que efectivamente esa privación de recursos económicos muchas veces empuja a estas mujeres al mercado laboral, a tener que de alguna manera aumentar sus cargas de trabajo, y muchas veces, en el caso de Chile, las lleva a tener que endeudarse para poder cubrir las necesidades básicas de su familia. Y eso se traduce, esta mayor carga global de trabajo y de endeudamiento se traduce nuevamente en un aumento importante en términos de cansancio, agobio y malestar. Yo creo que otro aspecto que fue bastante emergente y como conversábamos antes que puede parecer contraintuitivo es que los hallazgos de esta investigación tensionan esta relación entre autonomía y violencia, que efectivamente es una relación que es muy compleja y merece ser vista en todas sus aristas y su complejidad. Y es que muchas veces recibir ingresos por parte de la pensión de alimentos o solicitar esos ingresos de pago de pensión de alimentos no solamente fortalece la autonomía económica de las mujeres, como ya hemos discutido, sino que también muchas veces aumenta su vulnerabilidad a la violencia económica, pero también física y psicológica. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener presente cuando discutimos estas medidas a nivel legal, institucional y jurídico.
Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Martina. Vamos ahora con Sofía y con Agustina respecto de las experiencias que han tenido Argentina en los indicadores, con los indicadores de crianza. Hola, buenas tardes. Yo voy a hacer primero un marco conceptual, normativo del tema que nos convoca y de alguna manera poder dar pie para que Agustina cuente respecto del índice de crianza. Se escucha mal, ¿no? Ah, okay. Yo me escuchaba con retorno. El derecho alimentario de niños y niñas está consagrado en nuestra ley desde la Constitución. La reforma de 1994 incorporó los tratados humanos con categoría constitucional, forman parte de la Constitución y tenemos varios tratados que reconocen el derecho de las personas y de los niños en especial a la cuota alimentaria. Ya dentro de, bueno, por supuesto, sobre todo la Convención de los Derechos del Niño y la CEDAW en su artículo 12. Sé que tenemos poco tiempo, por eso pensaba pasar a hacer. Yendo al Código Civil y Comercial en particular, reconoce fuentes convencionales y fuentes legales. Las fuentes convencionales son aquellos acuerdos que las partes en forma privada quieran realizar, sometiéndolos siempre a la homologación judicial, y después las fuentes legales. Desde las fuentes legales encontramos que se le reconoce derecho alimentario al marido y mujer a partir del matrimonio, a partir de las uniones convivenciales, en estos dos casos, mientras se encuentran vigentes, obligaciones alimentarias derivadas del parentesco y, por último, y la que nos convocan hoy, de la responsabilidad parental. Respecto de los alimentos derivados de la responsabilidad parental, quiero hacer una digresión que no es exactamente el tema que nos convoca, pero que me parece que va a ser más fácil entender lo que continúa. El Código Civil y Comercial del 2015, para nosotros el nuevo código, eso habla de la velocidad con la que nuestros tribunales resuelven los temas que son llevados a su jurisdicción. El nuevo código, o el código del 2015, modificó un paradigma que era pasar de la preferencia por el cuidado personal unilateral al cuidado personal compartido. Durante muchos años en nuestro país el cuidado personal compartido no estaba previsto en la ley y por eso no era una opción posible. A partir del 2015 este paradigma se cambia radicalmente y la ley dice que justamente lo contrario, que en caso de que el juez tenga que resolver frente a una disputa, él deberá preferir, en la medida de lo posible, optar por el cuidado personal compartido. Y le da ese cuidado personal compartido que en nuestra vieja tenencia, lo que antes, si ustedes conocían, se llamaba tenencia, le da dos alternativas. Por un lado está el cuidado personal compartido alternado y el cuidado personal compartido indistinto. El cuidado personal indistinto es aquel en el que el hijo tiene una casa que es el domicilio principal y un régimen de comunicación con el otro progenitor, y el indistinto tiene un régimen donde está tiempos similares, equivalentes en uno y otro domicilio. ¿Cuál es el motivo por el que lo llamaron alternado e indistinto? No me lo pregunten porque no tiene ninguna lógica y es difícil de memorizar. Con esta disgregación vamos a los alimentos. La ley le reconoce respecto de los hijos, podemos hacer 2 o 3 categorías. La primera, que es a los menores de edad, o mejor dicho, entre los 0 y los 21 años, después entre los 21 y los 28 años, 25 años me quedé con la legislación chilena, 25 años, y después le reconoce derechos alimentarios subsidiarios a los hijos afines. Se llaman hijos afines a los hijos de los convivientes o cónyuges del otro. Y por último, derechos al hijo por nacer. La primera categoría, que es... ¿Me quedo? ¿Te quedo? Sí, no importa. Bueno, ya vamos a llegar ahí. Sí. No,
Estamos acá. Entonces, la ley reconoce alimentos a los hijos desde el nacimiento hasta los 21 años. Estábamos allí. Son los alimentos más amplios previstos por la ley. Integran, por supuesto, este rubro, la manutención, la educación, la vivienda, la salud y la formación profesional cuando estuviera en edad de hacerlo. Se presume, no es necesario probar su necesidad, rige el principio amplio probatorio y la carga dinámica de la prueba. Esto quiere decir que quien está en mejores condiciones de probar tiene obligación de probarlo. Entre la diferencia después, quería hacer una diferencia acá. Nosotros, los niños adquieren, o los jóvenes adquieren la mayoría de edad a los 18 años. Hasta el año 2009 en la Argentina la mayoría de edad se adquiría a los 21 años. Con la reforma en el 2009 se bajó a los 18 y lo que se encontraron los legisladores después de hacer la reforma es que había una enorme cantidad de jóvenes que tenían entre 18 y 21 años que habían perdido vocación alimentaria, porque los alimentos eran hasta la mayoría de edad. Entonces se sancionó una ley que creó la ficción de que estos jóvenes que tenían entre 18 y 21 años seguían siendo menores a los efectos del cobro o la percepción de la cuota alimentaria. Lo que hace el Código Civil y Comercial del 2015 es retomar esta distinción, reconocerle alimentos a los hijos hasta los 18 años y luego extenderlo hasta los 21, para mantener esta vieja diferencia. Luego están los alimentos para los hijos entre los 21 y los 25 años, que sí se capacita y hay que probar la necesidad, a diferencia de los anteriores, que hasta entre la otra categoría anterior, que los alimentos se presumían su necesidad y no hacía falta probarlo. ¿Por dónde vamos? Sí, seguimos. Quiero mencionar dos cuestiones que me parecen interesantes respecto al Código Civil y Comercial del 2015, que tienen que ver, una con el cuidado como categoría con valor económico y el otro la posibilidad de ampliar las sanciones en caso de incumplimiento. El Código reconoce en el artículo 660 que las tareas cotidianas de cuidado tienen un valor económico que tienen que ser calculadas, valorizadas al momento de la fijación de la cuota alimentaria y de los porcentajes que cada uno de los progenitores van a cubrir. Esta es una tendencia que ya venía en nuestro país, venía siendo jurisprudencialmente reconocida, y lo que hace el Código es plasmarla como ley. Una materialización de este reconocimiento está en este índice de crianza que todos los meses produce el INDEC y sobre el que Agustina después nos va a poder ilustrar un poco más. La otra cuestión innovadora, me parece a mí, es esta posibilidad de los jueces de dictar medidas razonables para asegurar el cumplimiento de la cuota alimentaria que no sean necesariamente pecuniarias. Les da la mayor amplitud pidiéndoles solamente razonabilidad. Esta, para mí, es una de las normas más interesantes en el Código, teniendo en cuenta sobre todo, en materia alimentaria, teniendo en cuenta sobre todo los enormes y altísimos índices de economía no registrada que nosotros detentamos, padecemos, ¿sí? Nosotros tenemos un 42% de informalidad laboral según el INDEC y según el estudio de CIPEC es mayor. CIPEC el año pasado, en el 2024, tomando en base los datos de la encuesta permanente de hogares, dice que de 20 millones de trabajadores, 52% son informales o monotributistas. Es decir, hay un 31% de asalariados privados registrados y 17% estatales. O sea que la mitad de la población laboral no está registrada. Entonces, de ahí a tener sanciones económicas en las cuotas alimentarias es
una ficción, es una cuestión totalmente inútil. Entonces, este artículo, donde le permite dictar al juez medidas razonables que no sean pecuniarias, es, a mi gusto, trascendente e importante. Vamos a leer algunas de estas medidas. Algunas son simpáticas. De todas tenemos los extractos de los fallos o los datos. Si a alguien le interesa, después ahora no vamos a tener eso, pero hay algunas que son simpáticas. Por ejemplo, prohibición de ingreso, asistencia y participación a estadios de fútbol, eventos deportivos, espectáculos municipales, clubes de rugby, clubes de yachts y guarderías náuticas. Prohibición de salida del país y o provincia. Bueno, a cada uno donde le aprieta el zapato, viene a ser, ¿no? Esa es la versión criolla del artículo. Restricción de la tramitación y renovación de licencia de conducir. Restricción al oficio de la profesión o actividad económica. Cortes, suspensiones o recargos en servicios públicos y en el uso de tecnología de la información y la comunicación. Suspensión de servicios de telefonía celular, internet y cable, incorporación a la factura de luz. Y sí. No es malo. Esta a mí me encanta. Una jueza de la Ciudad de Buenos Aires incorporó a la factura de luz el monto de la cuota alimentaria. Es genial. Si no paga la cuota alimentaria, si no paga la cuota de luz, no tiene luz, no tiene cuota alimentaria, ninguna de las dos cosas. Suspensión de cuenta de TikTok. Inscripción en registro de deudores alimentarios. Y después otras medidas de índole patrimonial, como incremento en la tasa de interés moratorio, embargo sobre los derechos hereditarios del demandado y el proceso sucesorio. Arrestos e intimación bajo apercibimiento de arresto. Encontramos un solo caso de arresto y fue por pocos días. Y medidas que deben ser cumplidas por terceros, como por ejemplo la intimación a la empleadora a depositar el dinero deudado por el demandado bajo apercibimiento de suspender su actividad, entre otras. Todas estas medidas están atravesadas por estándares que pueden decirse comunes. Entre ellos nosotros encontramos la tutela judicial efectiva, la razonabilidad, la responsabilidad parental, el interés superior del niño, la ejecución de sentencia, las medidas de acción positiva, perspectivas de género, derecho a un nivel de vida adecuado, derecho a la alimentación y derechos humanos, principio de realidad, principio de proporcionalidad y solidaridad. Continúa. Capaz estés más cerca. Bueno, continuando un poco con esto que les planteaba Sofía, gracias a todos por sumarse y por venir a escucharnos, a compartir esta experiencia con ustedes. Nosotras, un poco vinculado a lo que comentaba Martina sobre violencia económica también y esa investigación, es algo que hemos venido trabajando también en ELA un poco para esto también intuitivamente también una sensación que teníamos en los casos que acompañábamos, pero también investigaciones cualitativas que tenían un correlato con otras investigaciones que se estaban dando de parte del Estado, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires y también a nivel nacional en el último tiempo. Entonces, pensando también el incumplimiento de la cuota alimentaria como una forma de violencia económica, también, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en el año 2022, ya el 66,5% de las mujeres que reclamaban la cuota no la percibían o la percibían de forma esporádica. Y a su vez, de esas que recibían la cuota, solo el 10% de ellas aseguraba que era suficiente lo que recibían en concepto de cuota alimentaria para garantizar el cuidado y mantención de sus hijos e hijas. Entonces también estos casos se daban en un contexto de violencia doméstica, en muchos casos, y también más de un 23% significaba violencia económica concretamente. Y esto fue reconocido por la jurisprudencia en el último tiempo, entonces ha quedado asentado específicamente.
Ahí tienen, bueno, este es el informe que les comentaba respecto de un estudio cualitativo que da cuenta también de estos valores que también eran significativos en la ciudad de Buenos Aires y que tenía a su vez un correlato con lo que sucedía a nivel nacional. Y estas son las sentencias de aplicación donde se ha reconocido a la violencia económica como una forma de violencia basada en género a partir del incumplimiento de la cuota alimentaria. Ahora bien, y bueno, esto también, esto que les comentaba anteriormente, que se lee en un contexto generalizado de violencia doméstica y donde también en esos procesos se daban otras formas de violencias, precisamente a partir de ese incumplimiento, un poco vinculado a lo que comentaba Martina anteriormente, de cómo el incumplimiento en sí genera el escenario para otras formas de violencias que sean en el marco del proceso del reclamo de alimentos. Entonces, bueno, vinculado a esto, la canasta crianza es un índice que se ha desarrollado en Argentina por la Dirección de Género, por la ex Dirección de Género y Economía de la anterior administración. Es un índice que tiene como objetivo darle un valor económico a las tareas de cuidado para generar un concepto, un valor objetivo para que los jueces y juezas que entienden en los procesos de familia y también operadores judiciales o abogados de la matrícula que acompañan, que asesoran y que patrocinan, puedan utilizar a la hora de fijar un valor a la cuota alimentaria. Entonces, este valor tiene en cuenta, tiene como dos componentes principales, uno que tiene que ver con el costo de bienes y servicios asociados a la crianza, traslados, costos asociados a la educación, alimentos, recreación y demás, que tiene como base la canasta básica total, pero recupera estos valores específicos de los gastos de la crianza en determinados momentos de las infancias. Y a su vez también tiene otro componente, que es un costo que intenta darle valor a las tareas de cuidado, tomando en cuenta en las encuestas del uso del tiempo, una jornada laboral de 8 horas, el tiempo que podrían utilizar las mujeres que cuidan en su formación, por ejemplo, utilizar eso, y a partir de eso se hace un cálculo en cuanto a lo que dedican a cuidar, y eso daría como resultado ese segundo costo. Todo esto lo pueden encontrar en la página del Instituto Nacional de Estadísticas, donde está el informe que evalúa y tiene también toda la fijación de los montos desde el 2020 hasta ahora. Este índice, a su vez, establece unos parámetros para el costo de lo que cuesta cuidar para las familias en diferentes tramos de la infancia. Tramos de edad, mejor dicho, de 0 a 1 año, de 1 a 3 años, de 3, 4 y 5 años y de 6 a 12 años, es decir, llega hasta los 12 años nada más. Bueno, y es útil para los jueces y juezas que entienden en los procesos de familia principalmente, pero no es necesariamente la justicia de familia en Argentina la que podría fijar alimentos, por ejemplo, en el caso de los alimentos provisorios, por ejemplo, porque es también una medida de protección en el marco de la ley 26485, que establece la ley de protección integral de violencias contra las mujeres, y establece esta medida, por ejemplo, y es una medida que la podría establecer o cualquier otro juez que entienda en ese proceso de dictar las medidas de protección. Y también, bueno, es un índice que permite distribuir, ser una herramienta para los jueces que a la hora de fijar alimentos puedan distribuir de manera equitativa, en principio, las tareas de cuidado y la cuota alimentaria concretamente. Nosotros lo que hicimos fue evaluar en el 2023, desde que se publicó este índice en marzo, durante el mes de marzo, las sentencias que lo aplicaron y cómo lo han aplicado. Por supuesto, esto tuvo
varios obstáculos. Primero porque estas sentencias son de expedientes privados, entonces es difícil acceder, entonces tiene ese sesgo. Nosotras pudimos evaluar más 25 sentencias, pero la realidad es que seguramente hubo muchas más, y los juzgados que estaban aplicando este criterio también reiteraban ese criterio en otras de sus decisiones. Y durante el año 2024 también continuamos evaluando esas sentencias, digamos, sentencias de los mismos juzgados, y es algo que también estamos realizando durante este año. Ahora, las jurisdicciones con las que trabajamos fueron variadas, correspondían a diferentes provincias. Ahora, el índice en sí es un índice desarrollado por el Estado Nacional, entonces tiene un sesgo ahí mismo, y hay otras iniciativas de desarrollo de índices crianza de diferentes provincias, por ejemplo, Tucumán, Chaco. Y eso es importante porque también hay uno desarrollándose actualmente de la provincia de Buenos Aires específicamente. Y eso es importante porque varía, obviamente, no es lo mismo criar en la Patagonia que criar en el norte de Argentina que en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, acá estas son las publicaciones en las que analizamos estas sentencias, y esto es lo que encontramos. Principalmente que en los criterios que utilizan los jueces van a reconocer las tareas de cuidado según estos tramos de edad que establece el índice, pero incluso también en los casos donde había niños y adolescentes mayores de 12 años, también se utilizaba este último parámetro, valor que arroja el índice para este periodo de edad de los niños. Entonces eso también justifica la necesidad de ampliar la medición, y también porque no es que se deja de cuidar a los 12 años, simplemente cambian tal vez las circunstancias, las condiciones de cuidado y demás. Entonces eso también es importante. El valor de referencia. El índice establece un valor determinado. Ahora, a mediados de septiembre, se va a publicar el valor que corresponde a agosto del 2025. Es un valor que se mide mes a mes y siempre se publica a mes vencido. Entonces, algo que sí consideramos nosotras al empezarlo, y creo que si tienen personas pequeñas a su cargo cuidándolas, y ven el valor del índice y lo que significa vivir en Argentina, particularmente hoy, pero también durante estos años, el índice estaba subvaluado, es decir, arrojaba un valor que daba cuenta de que criar en Argentina era mucho más costoso que eso. Aún así, estas decisiones, no solamente las que se trataban de alimentos provisorios, sino también las que se trataban de sentencias definitivas de alimentos, aplicaban principalmente entre un 30 y un 40% del valor del índice. Y las que aplicaban el valor más alto, ese valor correspondía al 60 o al 50 o al 60% del índice, o valores en el medio. Y a su vez también se usaban otros índices, como valores, por ejemplo, como el salario mínimo vital y móvil, o en el caso también teniendo en cuenta, por ejemplo, la facturación máxima del progenitor para los casos en que se arrojaba un valor mayor al índice. Es decir, analizando el caso específico, ese niño, por todas las cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de fijar alimentos en base a las disposiciones del Código Civil que mencionaba Sofía anteriormente, daba un valor todavía más alto que no tenía correspondencia con el valor que arrojaba el índice de crianza. Otra cosa importante también es la carga dinámica de la prueba, que en estos casos lo que hacía era invertirse, porque muchas veces lo que sucedía en estos procesos de familia era que quien cuidaba y demandaba y reclamaba alimentos, quien cuidaba la mayor parte del tiempo, tenía que probar de todas formas todo lo que invertía, todo lo que gastaba en la crianza, desde guardar, y eso era un ritualismo excesivo, porque era guardar cada ticket, cada cosa, cada cuestión, y de hecho era lo que se le recomendaba a alguien que tenía que reclamar alimentos también. Y el índice viene a tratar de sortear esa situación, ¿no? Porque ya es un valor objetivo y es un piso mínimo también.
Entonces, a partir de eso se puede construir. Ahora, es verdad que en nuestro análisis muy pocas veces se ha usado como un piso mínimo. Al contrario, se ha usado como un piso máximo por parte de esta jurisprudencia. Y entonces esa carga dinámica de la prueba tiene que ver con que en este caso quien es el demandado, el progenitor que es el demandado, tiene que probar sus ingresos para justificar que no puede afrontar esa carga en cuanto a la aplicación del índice, por ejemplo, en estos casos. Y otra cuestión importante es la aplicación de los principios de proporcionalidad y racionalidad al entender en esta cuestión, porque también, vinculado a este punto anterior, se analizaba cada caso en concreto para ver qué porcentaje y en qué casos debería priorizarse la aplicación de este índice o tal vez utilizar otro que dé una solución más acorde a la realidad de esa familia y de esas infancias que estaban a cargo. Y por último, el interés superior de las infancias también como un principio rector y que también se lee como complementario en los casos de la obligación de juzgar con perspectiva de género, y eso también es una lectura importante, sobre todo en los casos en los que había situaciones de violencia económica, pero también en los casos que no debía ser perpetuada por parte de quienes estaban entendiendo en el caso, pero también cuando había otras formas de violencias en esa familia que habían sido, de las cuales esas infancias también habían sido víctimas o podrían llegar a ser víctimas si se seguía perpetuando esas situaciones de violencia en el proceso. Y este es un caso de un tribunal superior de la provincia de Entre Ríos, que fue el primer tribunal superior que durante el año pasado aplicó este índice. Era una sentencia resolviendo a partir de un recurso de Cámara que lo que hizo es revertía la aplicación del índice y finalmente el Tribunal Superior resuelve que se debe aplicar el índice de crianza en ese caso. Y es el primer precedente en el cual un tribunal superior resuelve de esta forma. Y estos son algunos de los datos que tenemos como más recientes en los que se ha ampliado como la aplicación del índice, sobre todo en la situación económica crítica en la que estamos viviendo en Argentina. Eso también tiene un impacto, obviamente, a la hora de fijar alimentos. Estos alimentos encima son todas decisiones sentencias definitivas, procesos que habían iniciado en el año 2023 y las cuotas de alimentos provisorios, por ejemplo, eran realmente ridículas, eran cuotas de 20.000 pesos, cuando hoy, por ejemplo, el índice crianza es un valor de más de 500.000 pesos. Va dependiendo según la franja etaria. Entonces, estas son las diferentes jurisdicciones que pudimos analizar. También en uno de ellos se resuelve muy reciente haciendo referencia y mención a la opinión consultiva 31, que es la primera decisión que conocimos que utiliza los estándares de la opinión consultiva para resolver en este caso a favor de la aplicación del índice también. Y bueno, y como también, esto fue en la jurisdicción de Rosario, pero también otros casos en la provincia de San Luis, pero en esos casos es el mismo juzgado de familia. En este QR tienen todos los documentos que mostré anteriormente, donde están todas y cada una de las sentencias, pero también de las investigaciones que tienen, las investigaciones cualitativas que tienen estos datos, reflejados los datos que mencioné, y ahí pueden acceder a todo ese material y también a otro material vinculado con la agenda de cuidados y apoyos que llevamos desde ELA. Así que bueno, muchísimas gracias por su atención y a Paz y Patricia por este espacio. Muchas gracias. Esto demuestra que tenemos algunas, razones comunes para poder dedicarnos a estos temas.
Quisiera agradecer las ponencias. Bueno, Martina, espectacular el informe, la opinión consultiva que pudimos conocer y la necesidad de medición es una gran, digamos, muy interesante para poder empezar a trabajar nosotros de esa manera y, por supuesto, la experiencia de Argentina también. Yo quisiera, es la oportunidad de las preguntas, pero yo quisiera hacer 4 preguntas cortitas a Laura, que son cosas que habitualmente uno escucha en los juicios. Primero, ¿qué dice la opinión consultiva respecto de la fijación de las pensiones, de la fijación de los cuidados solo hasta los 18 años, que es algo que recurrentemente se plantea? Los cuidados solo se miden hasta los 18 años porque hasta ahí deben ser medidos. 1. 2. Cuando hay cuidado compartido, el título de la canción es Cuidado Compartido y hay semana por medio, una semana papá y una semana mamá. Eso quiere decir que no hay que medir cuidados que de alguna forma se compensan. 3. ¿Qué tipo de cuidados deben medirse hasta ahora? ¿Solo cuidado directo, indirecto o hay algo más que medir al respecto? Y por último, ¿el autocuidado corresponde también ser medido a propósito de esta obligación, de lo que informa como cuidado la opinión consultiva? ¡Wow! Voy a 1. Además fui acorralada. Bueno, no, sí, recién me advertiste. Bueno, intentaré hacer lo que pueda, creo que poco. La verdad, si la opinión consultiva habla sobre las pensiones hasta los 18 años, de cuidado de 18 años, lo desconozco, no hice ese rastreo, tiene como 130... ¿Pero el cuidado es posible medirlo hasta los 18? El cuidado se puede medir a lo largo de todo el ciclo de vida, porque es transversal. Entonces, no es solamente hasta los 18. Entonces, eso sí me parece que es un punto importante. Luego, sobre esa medición, que es una obligación del Estado garantizar el derecho a cuidar, a ser cuidado, al autocuidado como estándar general, podemos ver también el contenido prestacional del derecho al cuidado. Es un derecho prestacional y entonces ahí también hay que empezar a establecer luego los patrones, los estándares. Y pongo un ejemplo. El país pionero en la definición de un sistema nacional de cuidados, que es el caso de Uruguay, en la ley del 2015, Uruguay comienza el proceso con un proceso participativo, pero define 4 grupos prioritarios para iniciar el proceso de aplicación del Sistema Nacional de Cuidados, que son personas mayores, personas con dependencia grave, niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad. Sobre estos 4 sectores o grupos prioritarios, yo, contrario a todo el sistema de derechos humanos, no me gusta nada el concepto de grupo vulnerable, porque sostengo que los pactos y tratados internacionales protegen a todas las personas. Luego puede haber prioridades en estas transferencias, como tampoco desde un enfoque de derechos humanos creo que no tenemos que usar el concepto de beneficiarios, sino destinatarios de la política, porque son sujetos titulares de derechos. Y eso también creo que sería importante empezar a cambiar la denominación de nuestras políticas públicas o de nuestras respuestas institucionales o judiciales. Entonces, me parece que ahí el caso de la experiencia uruguaya, en la ley también definen prioritariamente. Entonces, ¿qué pasó con la interpretación de la ley y el derecho humano al cuidado que reconoce la ley de Uruguay? Bueno, no es universal, lo estableció en estos conjuntos grupos prioritarios. No, sigue siendo universal. El Estado simplemente dice, en función del estándar de progresividad y no regresividad, voy a comenzar prioritariamente con estos grupos, digamos, o con estas personas destinatarias. Entonces, el cuidado hay que medirlo a lo largo de toda la vida, a lo alto, a lo ancho, y ustedes me dirán, claro, vos porque esto es especialidad del cuidado. No, porque es transversal. Es de los fenómenos socioeconómicos más transversales que existe. Y esto por eso es que está en el centro y la sociedad del cuidado plantea también la sostenibilidad de la vida. Respecto al cuidado compartido, estuvimos discutiendo muchísimo sobre eso esta mañana y fue como de lo más rico esa discusión. Otra vez, yo sostengo que lo que tenemos que cambiar, yo sé que es muy difícil, pero tenemos que cambiar la mirada y empezar a establecer desde el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado. ¿Eso qué significa? Que ampliamos la mirada respecto. Entonces, si es un cuidado compartido, es difícil pensar también los mecanismos compensatorios, porque siempre va a haber una inequidad allí inicial, que es la inequidad histórica sobre las mujeres. Digo, hoy ya reafirmo, firmo y no sé, me inmolo acá que las mujeres deberíamos dejar de cuidar por lo menos el próximo siglo.
Y ya está, porque en realidad venimos a lo largo de la historia cuidando. Esto sería bastante inabordable, inaccesible y muy difícil de sostener porque se cae el mundo. Digo, los paros de los 8M que hacen las mujeres, nosotras paramos el mundo y cuando paramos se para el mundo, efectivamente. Pero hay muchas mujeres que tampoco estarían de acuerdo con mi posición. No cuidemos por un siglo, no estarían de acuerdo, porque es parte también de una construcción identitaria. Entonces, me parece que en esta línea de cómo pensar soluciones, y a mí me encanta porque Paz va claramente a lo que es acá cada uno va también desde su lugar, la tarea resolutiva que ustedes tienen. Bueno, ¿cómo resuelvo este caso? Divina todo lo del derecho al cuidado, está hermoso, pero yo acá tengo un tema, ¿qué hago? ¿Compenso o no compenso? Entonces, allí me parece que la discusión es precisamente posicionarnos sobre una mirada más grande donde hay una parte que nunca se va a poder compensar, que es la parte históricamente del trabajo de las mujeres. Pero, como no se puede compensar por la cantidad de años de dedicación, tenemos que visibilizarla todavía más. Entonces, en estos mecanismos compensatorios tiene que quedar mucho más claro el aporte ya existente de las mujeres y bastante inescindible de la condición de cuidado. Otra vez, a mí me encantaría que las mujeres no quisieran o plantearan otros acuerdos de cuidados, pero estos son los acuerdos de cuidados que hay por la construcción identitaria. Entonces ahí tenemos que promover también lo que desde el feminismo hablamos del empoderamiento. A mí me gusta más la línea de Marta Lamas que habla de la emancipación, porque es colectivo, el empoderamiento es más individual, en ser sujetas titulares de derechos y también pensar que hay otros espacios para disputar mucho más interesantes que el espacio de cuidado, y en esa línea hay. Y si las otras preguntas alcancé... ¿Qué tipo de cuidado debe medirse en una herramienta ideal de cuidado? ¿Directos e indirectos solamente? Yo creo que los dos hay que medirlos claramente en una herramienta ideal. ¿Por qué? Porque el indirecto o el cuidado es el que ha sido menos visible. Y ese es el que genera mucho tiempo, porque si no vamos a tener soluciones interpretativas, a mi modo de ver, arbitrarias. Si hay una tercera cuidadora en ese hogar, por ejemplo, una trabajadora de servicio doméstico, se va a presuponer que no se requiere el cuidado indirecto, cuando en realidad ese cuidado indirecto también incluye la gestión de ese puesto de trabajo, porque generalmente las mujeres también que tienen una tercera cuidadora en esos hogares, ¿qué es lo que se está pagando allí? El trabajo que no hacen los varones. Por eso la trabajadora de casas particulares la deberían pagar en totalidad los varones, porque básicamente lo que tenemos evidencia empírica es que lo que asumen es el trabajo que no realizan los varones. Y la que va a gestionar ese puesto de trabajo es la propia mujer también. Entonces me parece que hay que medir ambos, cuidado directo e indirecto. ¿Y la carga mental? Bueno, ese es el gran tema. La pandemia nos mostró cómo los problemas de salud mental afectaban en mayor dimensión tanto a las mujeres como cuidadoras, como también en muchos casos a quienes eran cuidados. Y ahí, por ejemplo, las personas con discapacidad o las personas mayores. Para las personas mayores también fue muy traumático en el sentido de que se pasó a una infantilización de la situación y además también a una situación casi de incapacidad plena respecto, entonces, cómo se buscaban los sustitutos para las personas en los momentos de aislamiento preventivo obligatorio. Entonces, ahí me parece que la carga mental y todo lo que tiene el vínculo con salud mental es fundamental. ¿Por qué? Porque, entre otras razones, a su vez como la distribución de cuidados es un mecanismo preventivo de salud mental. Hasta tanto no se distribuya, en América Latina llega a la agenda de cuidados en el mismo momento que empieza la crisis de los cuidados, porque la incorporación masiva de las mujeres en el mercado de trabajo en los años 80 en adelante no fue como una lógica de ejército de reserva que se dio en otros países. Fue claramente como un indicador de autonomía económica de las mujeres, pero esa inserción masiva de las mujeres en el mercado de trabajo no condijo con una inserción masiva de los varones en las tareas de cuidados. Entonces esa crisis es la que lleva a la agenda pública, que tracciona, sumado a la transición demográfica acelerada que está viviendo la región. Martina nos hablaba claramente del descenso de la tasa de natalidad, que más que preocuparnos, como decía Martina, nos tiene que ocupar. No es un problema, es una decisión autónoma de las mujeres, pero en tal caso, si queremos que esta sociedad siga creciendo o que tenga futuro, tenemos que generar las condiciones. Pero también me parece un factor asociado que en los casos de solución de pensiones alimenticias hay que tener muy en claro, me parece a mí. Los cuidados no son un problema solo de oferta y demanda, porque entonces así es más fácil. Subimos infraestructura, subimos transferencias de ingresos, aumento de las pensiones y se soluciona el cuidado. No es tan fácil de resolver el cuidado, únicamente con medidas. Entonces ahí necesitamos también un diálogo, que las pensiones alimenticias se vean en contexto de lo que planteaba Martina también.
o lo que nos da el índice de crianza. El índice de crianza en Argentina es una medida que elabora el área de estadística junto con el Ministerio de Economía, es decir, hay un vínculo con una política pública. Entonces necesitamos también una solución mucho más integral que los casos individuales para que efectivamente podamos tener, porque además también los cuidados en un momento de tanta devaluación de la democracia son muy importantes para la democracia, y entonces democratizar las respuestas institucionales nos ayudará en esa conciliación. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería hacer una aclaración. Bien. No, respecto de tu segunda pregunta que le hiciste recién a Laura, el Código Civil y Comercial prevé que en caso de cuidado personal compartido, cada progenitor debe hacerse cargo de los gastos de manutención de los hijos en su hogar. Salvo que existan desequilibrio entre los ingresos de uno y otro, con lo cual aquel que tiene mayores ingresos debe pagar una cuota alimentaria al otro para que el hijo tenga el mismo nivel de vida en los dos hogares. Entonces, me parece que eso también responde un poco a tu pregunta. Sí. Bueno, quizás alguien del público tendrá alguna pregunta. ¿No? Hay una pregunta. Ay, muchas gracias. Las dos primeras parece que ya las contesté. Ah, las primeras están Hay que respondidas. tocarlo para que no sean lo que es. Ya. Desde Brasil preguntan si hay... ¿Desde Brasil? Muy bien. Desde Brasil preguntan si hay restricción de libertad para deudores de pensión alimenticia incumplidora en Chile y en Argentina. Bueno, hay restricciones de libertad en Chile. ¿Podrían ustedes partir? Hoy lo comenzábamos. Sí, lo ¿recordás? hablamos Yo lo también. Está enmarcado en el artículo 553 que mencionábamos antes, dentro de la amplitud de la posibilidad de dictar medidas. Nosotros encontramos un solo caso de una restricción de la libertad muy, muy breve, pero no es común. Yo no diría que es algo habitual. Bueno, acá tenemos el artículo 14, no me voy a extender mucho, pero está el artículo 14 de la ley 14.908, que faculta en el caso de incumplimiento alimenticio de oficio o a petición de parte el despacho de órdenes de arresto y de arraigo, hasta por 15 días, y si eso se repite puede ser efectivo. Ahora, el problema es la efectividad de la medida, porque culturalmente el avance que hemos hecho jurídicamente es a considerar que toda privación de libertad en relación a un monto de dinero, de alguna forma es prisión por deuda. Y ese concepto que es muy civilista cuando se lleva a familia, lleva una idea de un poco la desproporción que existe respecto a estas medidas. Entonces, uno logra ver que cuando existen otras medidas que permiten cumplir el mismo objetivo, tienen mucho más ventajas de poder cumplir o satisfacer las pensiones de alimentos más que la orden de arresto. Un estudio que realizamos con Claudio hace muchos años atrás, llegamos a la conclusión que estas medidas eran efectivas en un 10% de los casos, en una medición cualitativa súper, insuficiente. No es una medición cuantitativa, pero eso era el porcentaje de éxito. Así es que yo no sé si eso es la solución. No sé si es la solución, quizás a veces es la única solución, o podría llegar a ser la única solución, pero creo que lo preguntan desde Brasil porque ellos lo tienen previsto con hasta un mes. Claro. Hasta un mes de prisión por cada mes de deuda. Pero entiendo que hay delitos, ustedes tienen delito de no pago de la pensión de alimentos en Ecuador, sí, ¿no? Sí, hay incumplimiento de deberes de asistencia familiar. Bien, desde Brasil, dice, hoy se ha visto un incumplimiento de cuidado compartido como una forma de eximirse de la regulación de alimentos. ¿Cuál es la experiencia en Argentina? Bueno, ya lo acabas de decir, depende del desequilibrio de poder. Desde Brasil también, ¿hay algún parámetro porcentual de establecimiento de pensión alimenticia en Argentina y en Chile? Pregunto porque en Brasil hay un techo tácito que no consta en la ley, pero que el juez insiste en mantener, que es el 30% de los ingresos del alimentante, desconsiderando el trinomio constante de la ley, que es necesidades del hijo, posibilidades de pagar y proporcionalidad entre padre y madre. ¿No sé en Argentina? En Argentina, en temas de alimentos, digamos, no está previsto, pero se homologa la costumbre de los embargos en sede laboral, que es del 30%, también, igual que Brasil. 30%. Bueno, en el país... Pero no está regulado y se puede extenderse. En el país hay mínimos legales. Los mínimos legales del artículo 3 de la ley 14.908 son un 30% para un hijo de un ingreso mínimo mensual remuneracional, para más de un hijo,
y en el caso de un hijo es el 40% de un ingreso mínimo mensual remuneracional. Para que alguien quiera bajar de ese monto, es necesario que él pruebe que no tiene la capacidad económica para poder proveerlo. Y hay un tope máximo que en principio es el 50% de los emolumentos de los alimentantes, pero es posible aumentar este monto en la medida que eso afecte el interés superior del niño, claro, o eventualmente pueda significar un trato desigual entre los hermanos. Ahora, sí, en materia laboral, aprovechando que está Javier, veo algo, en el cumplimiento se produce un problema. Cuando se fijan pensiones de alimento por sobre el 50% de los emolumentos del alimentante, por acuerdo, por lo tanto él estaba completamente convencido que era lo correcto, se fijó el 60%, pero de alguna forma los empleadores lo que realizan es, cuando se paga por retención judicial, es pagar hasta el 50% por la norma de protección de la remuneración laboral. Y a mí me parece que esa norma tiene sentido ahí, porque hay que proteger de los embaros que eventualmente puedan tener algún carácter civil, pero no sé si es tan compatible con el tema de familia, porque es la misma finalidad, proteger la manutención del trabajador y su grupo familiar. ¿Por qué razón tendríamos que aplicar esa norma en un contexto que no estaba diseñada para eso? Eso es algo que nos pasa. En las retenciones judiciales solo podemos llegar hasta el 50%. Bien, ¿alguna otra pregunta? Parece que no, ¿sí? Doña Teresa. Gusto de verla. Igualmente, magistrado, ¿cómo está? Muy O sea, bien. me cuesta decirle paz. Lo que pasa es que estoy jubilada, entonces ya no es mi magistrado. A ver, yo vengo de los juzgados de menores, por lo tanto después trabajé 20 años en juzgado de familia. Y como consejera técnica, soy trabajadora social, y como consejera técnica me tocó muchas veces sugerir e incluso tratar de llegar a acuerdos que afortunadamente me llegaba con bastante frecuencia a conciliación. Para tener los criterios de respecto a, porque me cuestioné mucho respecto a los criterios que eran necesarios tener en cuenta para considerar el monto de la pensión de alimentos. Y al respecto me basé siempre. Les hago este comentario un poco para ver lo que opinan al respecto, porque me interesa mucho saberlo. Me basé fundamentalmente en el criterio que se tuvo para fijar el 40% del ingreso mínimo como pensión mínima, el legislador, en la discusión del Congreso, los criterios que se tuvieron en cuenta. Entonces, para mí era muy importante, más que, pese a que en Chile se tiene que considerar la capacidad económica y la necesidad de los niños, siempre he pensado que la necesidad, el nivel socioeconómico de un niño está dado por la capacidad económica de los padres, independientemente de las necesidades, porque las necesidades son ilimitadas. No así la capacidad económica. Y en consecuencia, creo que el nivel socioeconómico de un niño estaría dado por el 40% del ingreso de cada uno de los padres. Y con ese raciocinio, efectivamente, creo que es fácil llegar a una pensión de alimento, a fijar un monto, porque está directamente relacionado con la capacidad económica de cada uno de los padres, y eso independientemente incluso de lo que se señalaba del cuidado personal compartido. Porque efectivamente, si tienen distinto nivel socioeconómico, si tienen distinta capacidad económica cada uno de los padres, tendría que ser distinta el aporte de cada uno de ellos. Al respecto, eso quería comentar para que me comentaran, digamos, qué opinan al respecto, digamos. A ver si entendí. Lo que usted propone es que se fije un aporte alimentario basado o calculado en el 40% de los ingresos de cada progenitor, y que eso constituya el aporte que ambos en conjunto le proporcionan al hijo para su manutención. Yo le voy a responder con una pregunta, porque soy abogada. Eso presume que el cuidado personal a cargo de quién está, porque si mi experiencia es que, profesional y personal, es que si yo ejerzo el cuidado personal de mi hijo y mi hijo vive conmigo, yo pongo todos mis ingresos en casa y se gasta, y no le digo el día 20 llegaste a tu 40%, hoy no comes carne, hoy no te toca bife. No, efectivamente. Entonces, se considera solamente quien paga pensión de alimentos. Estamos pensando un poco.
Pero entonces, por eso pregunto, quizá, por eso preguntaba, pero si estamos pensando que el niño va a vivir la mitad del tiempo con cada uno, quizá podríamos, en ese supuesto podríamos avanzar un poquito más, porque si no sería como una ficción difícil de concretar la otra. Lo que pensaba también es que ahí también depende mucho del nivel de ingresos de cada uno, porque yo estoy de acuerdo con usted que cuando el matrimonio o la pareja convive, es probable que el nivel de vida del hijo tenga un correlato directo con la capacidad económica de sus padres. Ahora, lo que muestra la investigación que nos mostró nuestra compañera recién y lo que hablábamos antes, es que no necesariamente una vez que los progenitores se separan, el niño va a mantener el nivel de vida que tenía durante la convivencia o el matrimonio, porque si no, no estaríamos sentados hoy acá. Nos tendríamos que estar hablando de esto si no fuera un problema el pago de los alimentos. Entonces, no estoy segura que sea una fórmula que pueda funcionar, pero sería cuestión de pensarla, ¿no? A ver, lo que pasa es que la apliqué afortunadamente durante 2 años, pero en todo caso, porque llegábamos a acuerdos. Pero independientemente de aquello, que efectivamente es que el padre, digamos, que paga la pensión, lo que pasa es que lo que más me cuestiono es el hecho de que, por ejemplo, se da mucho de que las mamás quieren tenerlo en un colegio determinado y que el colegio cuesta más caro del nivel socioeconómico que realmente le corresponde al niño. Ah, bueno, pero si entramos en la casuística... Claro, no, es que eso el avión sale generales. mañana a las 5 de la tarde y no llego al avión, porque la casuística, digamos, cada caso, sabés, los que trabajamos en estos temas sabemos que cada caso es un mundo único. No podemos... Sí. 1 millón de gracias. No, por favor, al contrario. Eso es. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? Hola a todos, mi nombre es Nicole Cárdenas. Quisiera saber al respecto con el tema de los cuidados cuando los hijos cumplen mayoría de edad. Por ejemplo, ¿cómo ustedes lo miden o en la práctica en Chile? ¿Cómo se ha podido medir? Porque, sin embargo, el niño cumple 18 años, como padres ejercemos igual labores de cuidado, ir a dejarlo, ir a buscarlo, que el taller, que el deporte, que la fiesta, que los almuerzos y todo eso. Entonces, Claro. ¿cómo ustedes en la práctica lo han considerado en tribunales chilenos? Claro, precisamente esa era la pregunta que hacíamos recién, en el sentido de que hay una idea muy instalada de que los cuidados solo corresponde para cumplir la norma que está establecida en el artículo 6 de la Ley 14.908, que los cuidados solo tendríamos que medirlo hasta que los alimentarios cumplieran 18 años de edad. Y da la impresión que eso hay que resolverlo caso a caso en relación a la edad de los alimentarios. Si son mayores de edad y requieren de tareas de cuidado, habría que evaluarlo, pero yo no entiendo que la ley, a propósito, sobre todo la definición de la opinión consultiva, dado el carácter universal del derecho, uno pueda lograr restringir razonablemente desde un criterio tan grueso de decir que a los 18 se acaba. Así que yo creo que tiene que evaluarse caso a caso. Sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Catalina Flores, yo soy abogada de la Corporación de Asistencia Judicial. Y en específico me gustaría consultar su opinión respecto en relación al trámite de conciliación que nosotros tenemos acá en Chile y en relación con esta realidad que no podemos tampoco obviar, que dice relación con una desigualdad fáctica al momento de determinar una pensión de alimentos, en el sentido de que, a criterio mío, por ejemplo, creo que ocurren circunstancias en las que no existe realmente una igualdad para llegar a negociar y llegar a un acuerdo real, considerando que existe de repente una historia entre la pareja, entre la vida familiar, en la que existe violencia económica, existe todo este trasfondo que además, si bien debería ser tenido en cuenta al momento de determinar la pensión de alimentos, de repente nos encontramos ante un marco mucho más estrecho y que solo se enfoca en determinar las necesidades del alimentario y la capacidad económica del alimentante. Entonces,
Me gustaría saber cuál es su opinión sobre ese aspecto. Sí. Muy buena pregunta, y yo creo que hay una respuesta respecto de los medios colaborativos, o sea, las soluciones colaborativas en general y el grado de satisfacción al derecho que ello significa. En la UDP hubo hace tiempo un estudio empírico donde se evaluaba el grado de satisfacción que tenían las usuarias del sistema judicial en relación a el sistema judicial en general, en relación a las mediaciones, si ellas quedaban satisfechas con las pensiones de alimentos que lograban. Y la respuesta que se dio a ese estudio realizado por dos destacadas abogadas, Macarena Vargas y Lidia Casa, llegó que ellas mostraban mucha satisfacción respecto de lo que se obtenía ahí. Pero hay otro estudio realizado por profesionales que en Colombia, donde se evaluó cuál era el grado de satisfacción que tenían, lo mismo, que tenían las mujeres frente a conciliaciones en medios de soluciones colaborativas. Y la respuesta fue, efectivamente, todas salen muy contentas, pero salen muy contentas porque obtienen una satisfacción simbólica de lo que significa para ellas haber sido escuchadas en un espacio público judicial. Me escucharon, me atendieron, estoy contenta porque al final del día sé que yo me tengo que hacer cargo sola de las necesidades de mi hijo y por lo tanto eso me basta. Por lo tanto, la conclusión de ese estudio es, efectivamente quedan contentas, pero debido a que es una satisfacción simbólica la que tiende en un proceso o en un sistema judicial donde no creen que van a ser escuchadas, ellas no esperan que se les pague la pensión, reciben bajas pensiones y además saben que no se va a cumplir. Lo que ellas esperan es un reconocimiento de su valor, de su trabajo, de sus angustias, de sus penas en un escenario público que las reconozca y las valide. Por eso la pregunta es muy pertinente. Ahora, efectivamente yo creo que yo tengo una postura respecto al derecho al cuidado establecido en la opinión consultiva y además a la norma del artículo 6 de la Ley 14.908. Yo creo, y acá hay una civilista que a lo mejor me lo podrá rebatir, yo creo que el binomio clásico de cuánta plata hay para cuántas necesidades satisfacer es un binomio absolutamente superado con la incorporación del tema de los cuidados. Porque ahora se agrega un tercer elemento, que es los cuidados. Por lo tanto, la pregunta es cuánta plata hay para necesidades hay que satisfacer sin afectar la corresponsabilidad parental o la igualdad en el reparto de las responsabilidades familiares. Entonces, yo creo que cuando uno incorpora este elemento y habla del reparto igualitario, se está haciendo cargo de dimensiones de la discusión alimenticia como la que tú planteas. Muchísimas gracias. ¿Sí? Yo quisiera hacer una pregunta a Martina, a propósito del estudio que hace del vínculo de la violencia asociada, por ejemplo, a demandas de alimentos. Hace poco salió el último índice de femicidios y los vínculos del femicidio en relación a las medidas cautelares determinadas por los tribunales. Dentro del estudio, ¿hubo un análisis, por ejemplo, asociado a femicidios y acciones de alimentos? No, nosotros no lo vimos específicamente porque, como comenté, esta es una investigación que hicimos sobre autonomía económica donde el tema de no pago de pensiones de alimento y violencia económica emergió con mucha fuerza. Sin embargo, si uno piensa el tema de reivindicación de pagos de pensiones de alimentos como una forma restitutiva de corresponsabilidad en el ámbito económico de la crianza y el cuidado, uno puede ver cómo es una medida que violenta un cierto orden patriarcal, ¿no? Entonces, finalmente, de alguna manera, en esos casos muchas veces la violencia puede ser una forma de tratar de restituir ciertas formas de violencia de género. Entonces no conozco los datos que sugiere o que tú comentas, pero creo que es una relación súper interesante y también es lo que muestra nuestro estudio, ¿no? Y es analizar un poco cómo la solicitud de pensiones de alimentos puede gatillar otras formas de violencia y puede correlacionar con temas como femicidio. O sea, en la cita que yo les presenté había una amenaza de muerte, pero habría que ver si efectivamente ahí hay casos donde eso se concreta y es de una gravedad extrema, entonces debería estudiarse. Súper interesante el comentario. Gracias. La última pregunta. Ya. Hola, buenas tardes. Soy Carmen Gloria Brevis. Quería consultarles respecto a si se han pensado algún tipo de medidas que puedan también de alguna forma retribuir el esfuerzo que hacen, por ejemplo, las familias para cuidar a sus adultos mayores, que en general lo hacen las mujeres durante muchos años, y después se ve que cuando ya fallece, por ejemplo, la persona que hay en cuidado, no se le retribuye nada y muchas veces se ve súper afectada su calidad de vida. Entonces, desde ahí me gustaría saber qué experiencias han observado como para poder también pensar a futuro cómo nos podemos ir haciendo cargo como sociedad respecto a los cuidados de ellos. Bueno, muy interesante también porque es otro de los
sectores por una demanda etaria que requieren más cuidados. En principio no hay todavía muchas más experiencias más que pensiones de corte como ingresos ciudadanos universales, el caso de la Ciudad de México, y se ha extendido también al gobierno nacional. Tiene un ingreso ciudadano que se estableció sin condicionalidad para personas mayores. Respecto a esto, transferencia monetaria nada más. Luego sí, y hasta lo que yo recuerdo, hace un tiempo en Chile avanzaron también en la definición de indicadores de progreso vinculado al cumplimiento de la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Fue un estudio que se hizo del área de personas mayores o tercera edad, del Ministerio de Desarrollo Social, creo que eso debe estar, pero experiencias todavía no hay. Hay más sobre niños, niñas y adolescentes que sobre personas mayores y en menor medida sobre personas con discapacidad, pero sin duda es un tema para desarrollar. Gracias. ¿Ya? ¿Alguna última pregunta? Alcancé a leer ahí, antes de culminar, están preguntando si se va a mandar el link de esta actividad. Se va a publicar, yo creo, se va a subir mañana a la página, o sea, al YouTube de la página del Poder Judicial, así que ahí pueden encontrar todo el seminario de hoy día. Eso es lo que alcancé a leer, las otras preguntas no me dio. Queremos entonces reiterar nuestro agradecimiento a todas nuestras expositoras, al público presente, al público que se conectó vía Zoom, que también alcancé a ver que fueron casi 100 personas, más los que nos siguieron por el canal de televisión del Poder Judicial. Así que parece que es un tema que incita bastante interés. Este seminario no solo busca visibilizar los desafíos, sino también abrir una línea de investigación que contribuya a seguir fortaleciendo el reconocimiento del trabajo de cuidados en el ámbito jurídico y social. Para finalizar, los invitamos a compartir un café y continuar la conversación en un espacio más cercano. Muchas gracias y buenas tardes.